Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa, es jueves 19 ya de diciembre y despierta el mercado en rojo. ¿Cuánto caen los índices? Está perdiendo el IBEX 35 un 1,47%. Adiós a los 11.600 y a los 11.500. Está en 11.442. El valor más castigado es hoy Unicaja, justo el día en el que paga dividendo lo de 0,06 euros por acción, 6 céntimos brutos a cada accionista por título. Cotiza en 1,20, por detrás Iberdrola se deja un 3,5%, Celnex baja un 2,43, Solaria un 2,5, también caídas superiores al 2,5 para Grifols. Solo un valor moviéndose en positivo, CaixaBank, que sube un 0,16, prácticamente nada, y Logista, que repite. Vamos a ver qué está sucediendo en el mercado continuo. Aquí lo que tenemos es a los títulos de Niesa Valores ganando un 6%, Nueva Expresión Textil sube un 3 y un 2,9 avanza Nicolás Correa. Entre los que más caen tenemos a Inmocemento, la filial extendida de FCC, pierde un 6%, Aedas Homes se deja casi un 5% y Farmamar baja 4 puntos porcentuales. Los ojos puestos en la reunión de los bancos centrales, hoy de Noruega, de Suecia y el Banco de Inglaterra. También se va a conocer la tercera revisión y dato final del PIB en el tercer trimestre en Estados Unidos. Prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 sube al 2,99%. Apertura en Europa, ¿cuánto bajan los índices? Pues en el caso del Eurostock 50 el recorte es del 1,15, la bolsa de París está dejando un 1,23%, en Alemania el DAX recorte del 1,1%, en Londres nos engañaba el futuro porque sí que cae con fuerza, un 1,2%, y terminamos en Milán, que registra un retroceso del 1,3%. Mirando por dentro a los selectivos dentro del Eurostock, prácticamente están todos los valores operando con recortes. Hay uno que se salva, es Prosus, con un avance del 0,11%. Como decimos, el resto de la tabla cayendo con fuerza, dos valores españoles liderando, Iberdrola y el Santander, y también tenemos una caída del 3% para Adyen. Saint-Gobain se está dejando un 2,7%, y ojo al fabricantes de chips, también muy penalizados, ASML recortando un 2,5%, Infineon se deja un 1,7%. Vamos ahora con más referencias. Bancos centrales están en el punto de mira, lo decías, Ángeles. Hoy tenemos reunión en Europa, ¿de cuáles? Hoy tenemos reunión del Banco Central de Suecia, previsiblemente bajará en 25 puntos básicos los tipos de interés. También se reúne el de Noruega, que se espera que los mantenga, y a la 1 del mediodía nos llegará la decisión del Banco de Inglaterra. Salvo sorpresas, se quedarán en el 4,75. De esa reunión hemos hablado con Hernán Cortés de Olea Gestión. Hemos hablado de las citas que tenemos con los bancos centrales y nos decía que no espera movimientos hasta bien entrado 2025. Bueno, pues el mercado está esperando, en el caso del Banco de Inglaterra, que no tengan movimientos en lo que, bueno, en esta reunión, y ya empezarán los movimientos el año que viene. Tal y como está descontando el mercado, por lo que veo aquí, es que hasta mayo, con seguridad, no habrá una bajada. Uh-huh. Y ya la siguiente ya sería, pues más bien a finales de año, noviembre y diciembre. Cierre de las plazas asiáticas y futuros en Estados Unidos. Pues los futuros lo que nos dicen es que hoy en Estados Unidos sí que va a haber subidas después de ese día tan duro ayer para los mercados. Tenemos al futuro del Dow Jones y del Nasdaq subiendo un 0,30, un 0,35 el del S&P 500. En cuanto al cierre de las plazas asiáticas, también vemos tono rojo con un Nikkei que ha terminado la sesión con un recorte del 0,8%. Las bolsas chinas, Shanghái retrocede un 0,3% y el Hansen de Hong Kong medio punto porcentual. Y el más damnificado es el Kospi de Seúl, que recorta un 2%. Miramos también a las materias primas. Crudo Brent, de referencia aquí en el viejo continente, el barril en $72.88, cayendo un 0,7%, y un recorte del 1,5% para el crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, $69.5. Y en las divisas vemos al euro fortalecerse frente al dólar, el par en 1,0392. Es lo que tenemos, el mercado muy pendiente de los bancos centrales y muy pendientes también del cruce euro-dólar. El dólar arriba tras la decisión y el mensaje de Jerome Powell.
estamos ya en territorio, yo creo que de máximos. O sea, la Reserva Federal, que tiene el mandato también del crecimiento, pues no le interesa tener un dólar tan apreciado, porque evidentemente eso daña el crecimiento, porque se resienten las exportaciones americanas. Entonces, bueno, ya a mí, mi opinión personal es que esta zona ya es de bastante resistencia. Son las 9:06 y esto es Radio Intereconomía. Seguro que tú también te has dado cuenta de que algo muy especial está ocurriendo, que sí, en este preciso instante, en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, en el corazón de todos los hogares. Es la magia de la Navidad y si quieres la puedes ver. Por supuesto, en algunos lugares su presencia se siente mucho más, como la planta más mágica de todas las plantas. Por supuesto, hablamos de la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde todos los sueños se hacen realidad. Estas fiestas descubre que hay una razón muy especial para todo para que todo se ilumine alrededor nuestro. Disfruta de la magia de las fiestas y compártela con todos tus seres queridos. Y no olvides, vuelve a revivir la ilusión de ver cómo se cumplen todos los sueños en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en su app. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. En el mercado español, dámelo primero, tiempo real, ¿caída de cuánto? El IBEX 35 sigue por debajo de los 11.500 puntos, se está perdiendo un 1,55%, 11.437. Mirando valores hay poca cosita, pero muy importante, dividendos. Dividendos, hoy paga Telefónica un dividendo de 0,15 euros por acción. Los títulos de la operadora ahora mismo cotizan con un descenso del 0,87%, pierde los 4 euros por acción. En 3,97. Veremos si es capaz de recuperarlos antes de que finalice el ejercicio. Paga también dividendo Unicaja, en este caso de 6 céntimos brutos por título, pierde un 0,72, cotiza en 1,23. Ojo que el Santander ya está perdiendo un 3,30% hasta 4,35 puntos. Es el valor más castigado en el IBEX. Únicamente se salva de las ventas Logista, que sube un 0,42 hasta 28,96. Tenemos también hoy otro pago de dividendo en el mercado continuo. Es el caso de Línea Directa, que abona a sus accionistas 0,013 euros brutos por acción. Sus títulos bajan un 2,5 hasta 1,11. Y miraremos a Talgo porque se reúne el Consejo de Administración con la oferta de Sidenor por la compra del 29,9% de su capital encima de la mesa y con el interés mostrado por parte de otros posibles inversores como el fondo estatal polaco PFR. Los títulos de Talgo se están moviendo con una subida mínima del 0,15% en 3,43. Miramos a Europa, lo importante ahora mismo, ¿dónde está? Pues ahora mismo solo podemos hablar de caídas importantes dentro de las plazas europeas. Estamos viendo recortes en los semiconductores. Infineon es el valor que más está cayendo dentro del Eurostock 50, un 3,2%. También ASML Holding recortando un 2,7%. Y entre las caídas más destacadas, Adyen recorte del 3%, tenemos a Saint-Gobain dejándose un 2,5%, Siemens cayendo un 2,3% y BNP Paribas que cede un 2,2%. A esta hora en verde, DHL Group con una subida del 0,25%, Danone que rebota un 0,19% y Prosus con un avance del 0,15%. Son los únicos, como decimos, valores en verde dentro de esta jornada de caídas que ha producido la decisión de tipos y las previsiones de la Reserva Federal. Son las 9:09, tenemos dato macroeconómico, Rubén. Tenemos más cosas que contar a nuestros oyentes, como por ejemplo un tema en la unión de dos grandes bancos como el BBVA y el Banco Sabadell. Ahí la información es más que importante, que los accionistas de uno y otro lado se escuchen, se expliquen, que se pregunten cómo podría ser su nuevo banco y que respondan
contrastando información, debatiendo, sacando sus propias conclusiones, para así poder tomar las decisiones más convenientes en el futuro. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com. Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online. Oh, pandas en Navidad, zoo. ¿Y ese villancico? Los linces están jugando. Ya veo. Pero mira cómo beben las nutrias en el río. Ok, vamos al zoo. Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos! Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo. Inversión y finanzas en tus manos. Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, la resaca de la Reserva Federal en Europa se está dejando notar de lo lindo. Caídas importantes en Europa y en el IBEX, ¿no? Ahí los 11.500 puntos. Adiós, bye bye. ¿Cómo lo ves? Bueno, era la corrección que estaba pendiente desde hace muchísimo tiempo, especialmente en Estados Unidos. Las posiciones especulativas, el posicionamiento inversor era bastante agresivo, así que la Reserva Federal, en el fondo, no dio ayer un mensaje muy distinto al que se esperaba. Mantiene más o menos la misma perspectiva de medio plazo, pero el mercado se lo ha tomado a la tremenda. También es una muy lógica toma de beneficios después de un año extraordinario, sobre todo en Nueva York. Así que, bueno, habrá que ver hasta dónde llega esta corrección, que en condiciones normales pues debería ser más profunda en Estados Unidos que en Europa. Y a ver hasta dónde llega la corrección para el euro y también para el yen. El dólar es el activo que está saliendo ganando, ¿no? Sí, porque se está ampliando el diferencial de intereses respecto a otros bancos centrales, que en el caso de Europa bajan tipos, en el caso de Japón no los sube, pero ese factor ya ha jugado básicamente su papel. En la medida en que las expectativas sobre los bancos centrales se estabilicen, pues el dólar va a haber visto frenado su proceso de apreciación, y nuestra previsión es que vaya a estar oscilando alrededor de 1,05 durante los próximos meses. ¿Y la paridad, la veis? ¿La paridad euro-dólar? Pues haría falta o un escenario geopolítico muy convulso, o bien que la Reserva Federal al final no baje ni siquiera el 1 o 2 cuartillos que se espera para el año que viene, que el Banco Central Europeo entre en pánico y recorte mucho más abajo del 2%. Así que ese es el diferencial de interés, es básicamente el factor que va a guiar el movimiento. Si se llega a producir ese acercamiento a la paridad, creemos que sería bastante fugaz y claramente una oportunidad para ir vendiendo los dólares que se tengan en cartera. Claro, ¿cuál es tu calendario para bajadas de tipos de interés en Europa y en Estados Unidos?
Bueno, el Banco Central Europeo parece encaminado a bajar 1/4 de punto en cada una de sus próximas reuniones, incluida la de enero, y ya en verano pues estaría estabilizándose alrededor del 2%. El mercado descuenta que incluso puede llegar al 1,75. En cuanto a la Reserva Federal, ahora lo que se descuenta es que se van a tomar una larga pausa, que el próximo 1/4 de punto quizás no venga hasta la reunión de junio, pero esto depende muchísimo de cuál es la política comercial que acaba adoptando la administración Trump. Claro, y hay que se abra mucho la brecha o que sean muy diferentes los ritmos de bajadas de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque ha pasado pocas veces, ¿no? Siempre van muy a la par. Bueno, sí, suelen ir a la par. Ha habido circunstancias en el mercado históricamente que sí que ha habido diferencias muy grandes. Lo importante es que, por ejemplo, los bonos a 2 años, que es lo que más mueve el mercado de divisas, ya tiene una brecha del 2%, que básicamente esperamos que se vaya a mantener a lo largo de todo el año que viene, y eso también explica por qué la curva estadounidense pues está instalada bien por encima del 4% y la europea pues va a estar oscilando poco por encima del 2%. Y eso, yo creo que la consecuencia más importante que tiene desde nuestro punto de vista es que los múltiplos bursátiles en Estados Unidos no son sostenibles. Con tipos en Estados Unidos por encima del 4%, esperamos una pequeña compresión y eso limita el potencial alcista en los próximos meses. Entonces, ¿hay que cargar las carteras de renta fija americana, de largo plazo americano? El problema es que el dólar está muy sobrevalorado si lo miramos con una perspectiva de largo plazo. Lo normal es si en algún momento, aunque sean a finales de 2025, 2026, la FED empieza a recortar sus tipos y ese diferencial se estrecha, que el dólar se vaya depreciando. Entonces, si invertimos en renta fija en Estados Unidos, cubriendo la divisa, ese coste de cobertura pues ronda el 2% y al final nos quedamos cuenta con paga prácticamente a los mismos niveles que los bonos europeos. Así que desde nuestro punto de vista ahora mismo el segmento más atractivo son los bonos corporativos de alta calidad en euros, donde podemos estar extrayendo rentabilidades algo por encima del 3%. Oye, también atractiva las empresas que pagan un dividendo constante y creciente. Te lo digo porque este año ha sido muy jugoso y muy atractivo en cuanto al pago de dividendos por parte de compañías cotizadas. Hoy mismo tenemos Unicaja, Telefónica, Línea Directa. Sí que se nota aquí apetito por el dividendo y también las empresas están haciendo más esfuerzos para aumentar ese dividendo. Sí, pero más que el dividendo en sentido estricto es la combinación de dividendo más recompra de acciones, porque eso es lo que le da soporte a las cotizaciones, y en ese sentido el sector que parece más atractivo con diferencia es el sector bancario, porque tiene esa combinación de dividendos medios cercanos al 6%, con una recompra de acciones que en algunos casos pues lleva a retornos totales para los accionistas que ronda el 10%. Lo mismo pasa con algunas petroleras. Por ejemplo, en Repsol se pone en duda que pueda continuar con esa recompra de acciones y de ahí su mal comportamiento este año. Así que no nos fijemos solo en la estricta rentabilidad por dividendo, también en la recompra de acciones. ¿Qué más estás viendo los mercados en cuanto a valores, sectores? Bueno, el sector automovilístico, ¿no? Muy movido. Muy movidos, se siguen recortando expectativas, no hay nada de claridad, ni siquiera regulatoria en la Unión Europea. Está tremendamente barato, pero no estamos viendo ningún signo de inflexión ni en ventas, ni en márgenes, ni en las dinámicas competitivas, así que habrá que tener paciencia, pero puede que acabe siendo en algún momento una de las grandes oportunidades de inversión para el año que viene. ¿También lujo o ya está de capa caída? Bueno, es que ahí no hay expectativas de recuperación de la demanda en China, que ha sido un motor importante de crecimiento en los últimos años. Las valoraciones han relajado bastante, pero no son confortables. Nosotros tenemos preferencia por otros sectores. Vemos mucho más estable, robusto, prometedor y barato el crecimiento, por ejemplo, en el sector farmacéutico. ¿Y hay algún nombre propio? Bueno, dentro del sector farmacéutico estamos más del lado de las británicas, de AstraZeneca o de Novo Nordisk, que después de la fortísima corrección pues está ya unos múltiplos razonables para el fortísimo crecimiento que va a tener en los próximos años, pero lo que estamos recomendando son fondos globales de farmacia y salud. Muy bien. Pues Roberto Soltes, director jefe de estrategia de Singular Bank. Gracias por estas pinceladas, este análisis, y nada, veremos cómo se va el día. A ver si esto se recupera o sigue terminando en rojo. Cuídate mucho, que tengas buen día. Muchas gracias, igualmente. Adiós, Roberto. Chao, felices fiestas.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra cara a cara en el Teatro Real. Nueva producción de la ópera María Estuarda de Donizetti. Lisette Oropesa, Aigul Meskina, Yolanda Ullanet y Silvia Tro Santa Fe dan vida a dos poderosas mujeres enfrentadas a un trágico destino. Del 14 al 30 de diciembre. Patrocina Fundación BBVA. Entradas desde 18 € en teatroreal.es. Estas Navidades regala una piel radiante con Foreo, el dispositivo Ver2 de microcorrientes para un rostro tonificado y un aspecto más joven. El dispositivo Luna 4 para una limpieza profunda y suave. Y para un cuidado completo, descubre la máscara de luces LED e infrarrojos de Foreo. Regala una piel perfecta, suave y luminosa. Encuentra Foreo en el Corte Inglés, en foreo.com y Amazon. Hoy, el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 22% de descuento. Por solo 7,79 la caja de 800 gramos. En tiendasiendia.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy este consultorio de bolsa lo hacemos con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. ¿Aprovechamos la caída hoy del mercado español para tomar posiciones o es mejor no meterse en aguas revueltas? Está complicado el mercado. Mira, ahora estoy viendo tiempo real, IBEX 35 cede un 1,64% y el Eurostock 50 un 1,23%. ¿Aprovechamos y compramos por debajo de los 11.500 puntos? A ver, hay valores yo creo que están muy interesantes para tomar posiciones en este momento, pero yo me esperaría el cierre semanal, ¿vale? Porque después de lo que vimos ayer con la Reserva Federal, yo creo que muchos inversores están ya cerrando cartera de este año, están ya pensando más en vacaciones y ayer hubo muchísimas liquidaciones de posiciones. Por tanto, posiblemente las caídas puedan prolongarse un poquito más, seguramente sesión de hoy, posiblemente sesión de mañana viernes y bueno, ya la semana que viene abrimos temporada navideña, muchísima gente ya se va de vacaciones, así que yo creo que lo de ayer fue, digamos, un campanazo para decir nos vamos todos de vacaciones, liquidamos y hasta el año que viene, ¿no? Por tanto, bueno, hay que esperar, ¿no? Vamos a ver la sesión de hoy, aunque sí te puedo comentar, y es bastante cierto, que estas últimas correcciones, sobre todo en el IBEX 35 y otros índices, ya nos empiezan a marcar niveles de sobreventa importantes, ¿no? en el corto plazo. Y hay que vigilar muy de cerca, en el caso del IBEX, los 11.300. Si consigue mantenerse por encima de esos niveles, yo creo que ahí sí va a haber muy buenas oportunidades en el corto plazo para reincorporarnos, ¿no? Y bueno, te puedo dar un par de valores, por ejemplo, como
como Mapfre, por ejemplo, a mí me gusta bastante porque está haciendo algunas correcciones interesantes, y luego también, por ejemplo, Repsol, que llevamos detrás de ella varias semanas y bueno, parece que ya se está estabilizando en la zona de soporte. Por tanto, bueno, bajo mi punto de vista, esos dos valores que te voy a poner en pantalla para que lo veamos en el caso de Mapfre. En el caso de Mapfre lo tenemos ahí ya muy cerquita de esa zona de resistencia anterior, zona de los 2,40. Está haciendo ese proceso de corrección hoy un poquito acelerado, ¿no?, por estas caídas, pero esto es un throwback de libro para medio largo plazo. Por tanto, ahí Mapfre a lo mejor sí podría ser interesante. Y luego, como te decía también, me gusta Repsol, ¿no? Repsol está ahí en unas zonas de soporte de los 11 euros aproximadamente, cada vez un poquito más estrechando, ¿no?, los niveles de resistencias y soportes. Y bueno, vamos a ver si aguanta por encima de los 11, posiblemente podríamos tener oportunidades también en el corto plazo, ¿no? Muy bien. Así que, bueno, en principio a eso es lo que te puedo decir, para por lo menos aprovechar en el corto plazo algunas estas caídas, ¿no?, que estamos viendo. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía empiezan a llegar consultas. Dice un oyente, ¿se podría tomar posiciones en algún banco de Estados Unidos? Y luego, ¿me puede comentar Glencore? Las compré en julio a 4,50 euros. Glencore, vamos a ver, Glencore, compañía en Londres. Glencore, ¿A cuánto compró? Dijo a 4,50. A 4,50. Bueno, cotizando sesión de hoy 357. Por tanto, pues bueno, posición complicada, ¿eh? Está rompiendo además niveles de soportes muy importantes por debajo de los 360. La estructura sigue siendo bajista, complicado, ¿eh? Yo creo que está alcanzando niveles de stop y por tanto esa zona para mí es zona complicada, ¿eh? Yo creo que ya habría que ir pensando en cerrar posiciones. Lo veo bastante complicado en el caso de Glencore, ¿eh? Y luego nos mencionaba, porque ya te digo, ha roto ese soporte. Bancos regionales y luego, americanos. Bancos americanos. Sí. Bancos americanos, complicado. No los tengo ahora mismo muy monitorizados porque como no están haciendo gran cosa, nos podríamos ir quizás a lo mejor a un JP Morgan, que bueno, que está haciendo fuertes correcciones. Ayer también estuvieron corrigiendo los bancos americanos y bueno, por ejemplo, en el caso de JP Morgan se está acercando a un nivel de resistencia anterior, $225, pero yo creo que van a seguir las correcciones. Yo creo que de momento en banca americana habría que esperar un poco, ¿no?, para ver cómo finalizan estas correcciones y coger una nueva tendencia al alza. A mí de momento no me marca ningún banco importante o ningún banco americano que esté en momento para tomar posiciones alcistas ahora mismo. Por tanto, yo lo dejaría un poco de momento. 609 22 47 16, nota de audio. Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle al analista si es posible que me diga si es buen momento para entrar en oro y en plata. Básicamente, ¿qué le dicen los gráficos al respecto? Simplemente eso. Muchísimas gracias por su atención y muy agradecido por lo que nos ayudan. Gracias. ¿Entramos en oro y entramos en plata? A ver, el oro sí es verdad que ha estado haciendo algunas correcciones importantes desde la zona de los 2.700, ¿vale? Y parece que está encontrando zonas de soporte cercanas a los 2.600, 2.500, ¿vale? Ahora bien, dado que después de la noticia de ayer es bastante probable que el dólar se siga fortaleciendo, seguramente seguiremos viendo algunas correcciones en el oro, ¿no? Por tanto, en el muy corto plazo, yéndonos ya a gráficos de 4 horas y demás, quizás buscaría zonas de los 2.550, 2.540 dólares por onza, que quizás esa pueda ser una buena zona, ¿no?, para volver a ver de nuevo rebotes en el oro. Pero si no, pues tendríamos que esperar niveles mucho más altos, ¿no?, 2.700 y algo. Por tanto, ya empieza a ser poco atractivo, ¿no?, el tomar posiciones en el oro. Por tanto, yo esperando que el dólar se siga fortaleciendo, esperaría esos niveles de los 2.500 dólares en el caso del oro. Y en el caso de la plata, pues bueno,
bueno, seguimos viendo correcciones también. De hecho, está rompiendo niveles de soporte cercanos a los 29,50 y por tanto seguramente seguíamos viendo correcciones. Así que de momento esperar también en la plata, quizás hasta la zona de los 27-28 dólares por onza. Muy en bien. este caso. Para mí esos serían los niveles importantes. Otra nota de voz. Buenos días, Susana. Le quería preguntar a Samuel a ver qué opina de Solaria. Si cree que el año que viene puede remontar o que se puede hundir definitivamente, ¿no? Tengo interés de vender, no sé si vender todo o una parte, para hacer minusvalías y compensar con plusvalías para el ejercicio que viene. Bueno, a ver qué me dice. O un precio también de, pues si tiene un pequeño rebote o si se va a ir más abajo. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, gracias. A ver, Solaria muy complicado, complicado porque, bueno, ya comentábamos, ¿no?, en otras sesiones que había perdido Solaria el nivel de soporte de los 9,36, que es era un soporte clave para ver si conseguían esas zonas alcanzar algún rebote, ¿no? Y como vemos, pues bueno, en el gráfico la estructura sigue siendo absolutamente bajista. Las zonas siguientes a vigilar, o la siguiente referencia que encontramos, ya estamos hablando de la zona de los 5,60, ¿no? Y estamos cotizando a 8,14. Por tanto, yo ahora mismo a Solaria no le veo absolutamente nada, ¿no? O sea, es que no tengo ningún argumento como para pensar, oye, pues puede haber un pequeño rebote, o atentos porque ya empieza a haber cierta acumulación. No hay nada en Solaria y yo creo que las caídas van a continuar al menos durante el primer trimestre de 2025 y es posible que incluso se vaya a zona de los 5,60 sin ningún tipo de problema. Por tanto, ahí está complicada la cosa. Voy con Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Nada, una pregunta rápida, solo para Atos, la francesa, que están a 0, muy baratas y están rondando si comprar ahora o ver qué pasa y se liquidan las acciones. Solo eso, muchas gracias. Fantástico, gracias, muy amable. La francesa, Atos. Atos, vámonos a Atos. A ver, si es verdad que está tremendamente barato, pero porque ha tenido ahí un movimiento, un super spike alcista y está prácticamente cotizando a 0,04. Me está marcando ahora mismo, ¿no? Yo poco haría, no sé, no es un valor a mí que me interesara ni para el corto ni para el medio plazo, o sea, movimientos muy extraños, spike muy fuertes y yo creo que ahí no hay nada, ¿no? No le veo nada interesante ahora mismo a Atos. Vale. Mira, voy con consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, que me llegan aquí unas cuantas. Dice Celnex, buenos días, soy Ricardo. Me gustaría preguntar por cómo ve una entrada en el Celnex. Felices fiestas. Ricardo. Vale, bueno, en el caso de Celnex sí es cierto que más o menos entre septiembre y noviembre hizo, pues bueno, como un intento de cambio de tendencia, ¿no? Empezó a posicionarse el precio por encima del último máximo decreciente que se observó, ¿no? Pero bueno, fue totalmente invalidado y vemos como Celnex hoy cotiza en 29,72, muy cerca de nuevo de los últimos niveles de soporte, ¿no? Prácticamente sus mínimos. Aquí la cuestión es que, bueno, la estructura de Celnex es totalmente bajista, o sea, máximos y mínimos decrecientes. Esto no ha cambiado y apunta a irse a la zona de los 28, 26 euros, ¿no? Habría, yo creo, que esperar a que apoyara en esos niveles y luego a partir de ahí ya más en el corto plazo, gráficos 4 horas, gráficos diarios, buscar un cambio de estructura, ¿no? La caída está siendo muy vertical en las últimas sesiones y por tanto, pues bueno, yo creo que hay que tomárselo con calma. En el caso de Celnex no es momento, pero quizás las próximas semanas, si produce algún tipo de patrón de giro, podríamos incorporarnos al menos con un objetivo a la zona de los 35 euros. Esa sería mi idea. Recuerdo los teléfonos 915 33 18 51. Si lo prefieres, 609 22 47 16. Repito, 609 22 47 16. Carlos Aragones dice, quisiera que el analista me dijera cuál de estos valores le gusta más para entrar. Uno, ASML, otro, B Semiconductor, el ticker es B de Botella y de España, S de Soria y de Italia, o Infineon. De estos tres, ¿alguno, ninguno, los tres?
Infineon Technologies. Y me has dicho el segundo, era el ticket. B de Barcelona. Semiconductor, B de Barcelona, E de España, S de Soria y de Italia. Venga, B sí. BS como vale, bolsa de Vale, Amsterdam. a ver qué me puedes Perfecto. Vale, a mí ASML Holding la verdad es que me gusta mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque ASML, después de las fuertes correcciones que se han producido, ¿vale? Sí es cierto que ha encontrado ya una zona de suelo importante en la zona de los 651 euros, ¿ok? Por tanto, esos niveles empiezan a ser bastante interesantes, me está marcando niveles de sobreventa extrema, o sea, dentro de mi sistema, al menos, ASML es uno de los valores que yo creo que hay que tener en cuenta para el medio largo plazo, ¿vale? Estamos hablando de gráficos semanales. Si ya nos vamos a un poquito más a corto plazo, sí es verdad que está haciendo ligeras correcciones y me preocupa un poco lo que ocurre a partir del año que viene, temas aranceles y todo este tipo de cosas, ¿no? Que seguramente pues pueden afectar a la compañía. Por tanto, bueno, ahora mismo sigue manteniendo la estructura bajista, no hay ninguna señal que me diga que las correcciones han finalizado, pero bueno, podríamos vigilarlo quizás por encima de la zona de los 770, que podría ser una zona pues donde quizás a partir de esos niveles se pueda incorporar de nuevo a la cartera SML. O sea, es un valor que hay que vigilar ya muy de cerca, pero todavía no nos está dando el momentum o la señal, digamos, de toma de posiciones al alza. ¿Okay? Pero sí, yo creo que es uno de los más interesantes. De los tres, ahora mismo me parece muy interesante ASML. Luego, en el caso de Infineon, sí es cierto que ya ha perforado niveles de resistencia importantes cercanos a los 32-33 euros y me parece muy interesante y quizás, aunque ahora mismo esté haciendo algunas correcciones, pues podamos buscar quizás largos por encima del último máximo de corto plazo que nos ha marcado, por encima de los 34 euros. Si consigue superar esos niveles, pues podemos irnos a niveles de los 36 o incluso volver a niveles de los 38-39 euros. Por lo tanto, pues bueno, Infineon también podría ser una buena posibilidad. Y luego finalmente B Semiconductors, como decíamos, ¿no? Cotiza en Holanda, ha roto un nivel de resistencia importante en la zona de los 125 euros. Esto es relevante porque es su último nivel de resistencia de las últimas caídas que provocó. Y por tanto, pues bueno, una vez posicionado por encima de estos niveles, ya podríamos empezar a pensar en una estructura alcista, ¿no? Obviamente puede haber algunas correcciones a zona de los 119, incluso a la zona de los 114. Habría que vigilar, pero bueno, si queremos ir con seguridad, podríamos buscar posiciones alcistas por encima de los 132 euros. Muy bien, voy con otra nota de audio. Hola, buenos días, soy Andrés de Madrid. Quería preguntarle al analista qué le parece entrar en GigaCloud Technologies, vale. Es del NICE, de servidores de red y tal. Y también se puede la italiana Buzzi, y es de construcción, cementero. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Primero, esta empresa de tecnología, a ver si la puedes tener, encontrar y nos cuentas algo. Sí, ya la tengo. Muy bien. Vale, aquí la tenemos. GigaCloud Technology del Nasdaq. Bueno, se encuentra en un proceso de corrección importante, ¿no? Y sigue marcándonos máximos y mínimos decrecientes, ¿no? De hecho, recientemente ha roto una zona de soporte en el nivel de los 20,43 y se aproxima al último nivel de soporte que ha realizado en la zona de los 15, los $16 aproximadamente. Ha tenido una buena caída, por supuesto, como todo en la sesión de ayer, y por tanto, pues bueno, no creo que sea un valor ahora mismo a tener en cuenta, al menos por momentum, ¿no? No me está generando ninguna señal clara de toma de posiciones. Por tanto, pues bueno, yo esperaría a que el valor alcanzara niveles de los 16 aproximadamente y ver si en esa zona de soporte se produce algún giro alcista, ¿no? Alguna clara señal de que el valor en esos niveles pues va a intentar rebotar, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, no creo que sea un valor a tener en cuenta, al menos en el corto plazo, ¿no? No nos parece, o por lo menos a mí no me parece interesante en este momento. Y luego Buzzi en Italia, que vamos a ver si lo encuentro. Yo creo que es con doble C, ¿no? ¿Será? Seguramente Buzzi. Buzzi. No la encuentro. ¿Decía el sector constructor? Vamos a ver. No la encuentro. ¿Nada? Nada, no la encuentro. Buzzi.
Italia, Milán. A ver, espera un momento, tengo aquí algo en Milán. Sí, Buzzi. Vale, sí, lo tengo. El ticket es BZU, por si alguien lo quiere encontrar. Vamos a buscar aquí, BZU. Vale, Bolsa de Milán. Y bueno, la verdad que la tendencia general que veo en el activo es muy alcista, o sea, lleva un buen recorrido, tenemos máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Y tenemos que fijarnos, pues bueno, está en un proceso de corrección, pero su zona de soporte más relevante en estos momentos es la zona de los 32-33 euros, ¿no? Cotiza ahora mismo en 36 y está tocando media móvil de 200 sesiones. Por tanto, pues bueno, creo que hay que vigilar esas zonas, la zona de los 35, como digo, entre los 35 y los 33, porque quizás a partir de esos niveles podríamos ver algún nuevo impulso al alza, ¿no? Eso sí, de momento en el corto plazo pues estamos en la corrección, no hay ninguna señal clara que nos indique de que pues bueno, el valor vaya a rebotar al alza, por tanto pues bueno, quizás haya que buscarlo, como digo, ¿no? Zona de los 35 o zona de los 33 podría ser una buena zona para tomar posiciones alcistas, siguiendo con toda esta gran tendencia alcista que muestra el valor pues prácticamente desde finales de 2022, ¿no? Y un rally muy positivo, estructura alcista perfecta y por tanto pues bueno, entendemos que sería positivo buscarle esos niveles, ¿no? De los 35 o 33 euros y un stop, por supuesto, por debajo de los 31 euros. Ese sería el stop claro. Voy con otra nota de voz. Buenos días. Le quería preguntar al analista por Micron, MU. Ayer presentó resultados y ha caído mucho. Quería saber lo que opina el analista de esta acción. La tengo con pérdidas. Muchas gracias. Buenos días. ¿Micron? Venga, Micron Technology. Eso es. Sí, ayer presentó resultados. No los he leído, la verdad, no he tenido tiempo de ver los resultados como han sido, pero yo creo que la caída de ayer tiene más que ver con con el tema de la Reserva Federal, con la noticia de la Reserva Federal, más que con los resultados empresariales, ¿no? Y bueno, ahora mismo Micron lo que sí tiene es una zona de resistencia muy clara, ¿vale? Que ha intentado testear justamente en la sesión de ayer en la zona de los 114.76 aproximadamente, ¿ok? Y una zona de soporte muy bien marcada, ¿de acuerdo? También en la zona de los 97-98, ¿no? Vemos cómo el valor sigue jugando, ¿no? En ese rango lateralizado. Ayer tocó nivel máximo del rango y parece que, pues bueno, hoy va a cotizar en el entorno medio de ese rango lateral, ¿no? Por tanto, pues bueno, mientras que se mantenga en ese rango, en principio no habría mucho problema, ¿no? Esperaríamos a que el valor se recuperara por encima de los 115, 116. En el fondo, o sea, en el medio largo plazo, el valor de momento se ha comportado muy bien, ¿no? Por tanto, pues quizás dependiendo, ¿no?, el horizonte temporal de esta posición, pues podríamos mantener o no. Si busca un stop para quitarse la acción y decir, pues bueno, si no supera estos niveles, pues para mí el stop natural debería estar en la zona de los $95, ¿vale? Si rompe ese soporte, ya nos iríamos a los 85. Y entendiendo que, como ha dicho la oyente, pues ahora mismo está en pérdidas, yo creo que el stop natural de esta posición debería estar en ese soporte, ¿no?, de la zona de los $95. Vale. Mira, consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, buenos días, quería preguntar al analista por Siemens Energy en el mercado alemán. Estoy dentro desde los 16 euros. Cotiza actualmente en el entorno de los 50. ¿Salgo o mantengo? Es David Andrés. Pues mira, mantener. Esto, mientras que siga funcionando, hay que mantener. Además, una posición yo creo que perfecta, ¿no? Compró a 16, cotizando a 50, una revalorización extraordinaria y yo creo que de momento el valor está para mantener. ¿Por qué motivo? Bueno, creo que debe mantener el valor, ¿no? Porque su último mínimo creciente, de acuerdo, de toda esta secuencia alcista, está en la zona de los 45, 44 euros aproximadamente, ¿ok? De hecho, después de marcar el último máximo en los 53, ha ido a testear ese nivel de soporte de los 45 y se ha vuelto a recuperar, ¿no? Y vuelve a apuntar de nuevo a la zona de los 50.
53. Por tanto, estamos viendo cómo una estructura de corrección se ha recuperado prácticamente en un 80% de una forma muy rápida. Esto es un buen síntoma, yo creo que para la compañía, ¿no? Porque no ha perforado ese último soporte, ese último mínimo creciente, y muestra mucha fortaleza cada vez que alcanza ese nivel, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que mantenerlo, hay que vigilar la zona de los 53 euros, a ver qué ocurre en esa zona de resistencia, pero vamos, yo personalmente la mantendría y quizás sí situaría a lo mejor un stop de beneficios alrededor de los 44 euros. Para mí esa sería la estrategia en el caso de Siemens. Vale, ¿tenemos otra nota de voz? ¿Sí? Pues a por ella. ¿Vamos? No, ahora me dicen que no. Mira, tengo a través del canal de YouTube, ahí han entrado, mira, Quantum Computing. Carlos dice, ¿qué opina el analista de Quantum Computing? Venga, vamos a ver si lo tienes. Quantum Computing. Y luego, del mira, Nasdaq, hay otro que me pregunta, Begoña, por punto de entrada en Repsol. Venga, Repsol. Vale, más de hecho hemos hablado de Repsol, ahí vamos a intentar pararnos un poquito más. Vale, bueno, Quantum Computing cotizando en 25.68, ha tenido una explosión alcista muy grande. De hecho, me voy a tener que ir a gráfico semanal para ver lo ocurrido, y está por encima de máximos históricos. Es un valor que empezó a cotizar en agosto de 2020. Tuvo una gran subida, muy vertical hasta los 25. El valor volvió otra vez a niveles mínimos históricos en 0,52 y ahora cotiza 25,68. Seguramente que la compañía ha desarrollado algún tipo de producto o ha hecho algo que la esté disparando. Lo desconozco a nivel fundamental. Pero lo que sí le diría es que, bueno, creo que de momento no sería, o sea, yo no tomaría posiciones en este momento. No esperaría una corrección porque subidas tan verticales normalmente suelen tener también descuentos igual de verticales, ¿no? Aunque luego mantenga la tendencia al alza, pero yo esperaría alguna corrección o esperaría que se estabilizara para volver a tomar posiciones. Está tremendamente sobrecomprada. No creo que sea un buen momento. Pero sí, bueno, seguirla muy de cerca para ver qué es lo que ha hecho la compañía que haya provocado una subida prácticamente cotizando en los $5 hasta los $25 que hizo en la sesión de esta semana, ¿no? Durante toda esta semana. Muy bien. Y luego en el caso de Repsol, que lo comentábamos, yo bajo mi sistema personal de inversión, lo que estoy detectando en estos momentos es lo que defino como un nivel de sobreventa extrema en Repsol, ¿no? Y además apoyado también por una zona de soporte en el nivel de los 11,10 aproximadamente. Y además me está marcando lo que definimos como una divergencia regular, ¿no? Con el indicador RSI observamos como el indicador ya nos empieza a marcar mínimos crecientes, mientras que el precio sigue marcando mínimos decrecientes, ¿no? Pues bueno, esta divergencia lo que nos indica es que empieza a haber un agotamiento claro en todo ese proceso bajista o esas correcciones que ha realizado Repsol desde los 15,80 hasta la zona de los 11,10. Por tanto, estamos en un nivel clave. Ahora, punto de entrada para Repsol. Para mí, el punto de entrada en Repsol está en la zona de los 12,06. De momento, ¿ok? Porque si nos vamos al corto plazo y vemos este último pequeño proceso bajista, vemos como su último máximo decreciente justamente está en la zona de los 12. Por tanto, si supera esa zona de los 12, ya romperíamos esta secuencia bajista y por tanto comenzaríamos un nuevo proceso alcista. Así que para mí está el punto de entrada de Repsol, lo encontraría ahí, en la zona de los 12 euros aproximadamente. Vale, muy bien. Voy con Javier. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme y nada, y feliz Navidad para los dos. Bueno, mi pregunta es sobre Rigetti, creo que es Rigetti Computer. R de Roma, G de Georgia, T de Tenerife y I de Italia. Para entrar, a ver cómo lo vería Samuel y que me haga un análisis de esta acción. Y luego para entrar en Mafre también. Mafre también. Muy bien, pues le ayudamos. Muchísimas gracias. Que tenga felices fiestas. Un abrazo. Gracias. Oye, el primero, Rigetti. Roma, Gerona, Rigetti. Tarragona, Italia.
Lo tenemos ahora mismo en pantalla. Perfecto. Vale, pues nada, en el caso de Rigetti es un caso muy parecido a lo que hablábamos antes, ¿no? Un valor que en las últimas 3 semanas se ha revalorizado, prácticamente estaba cotizando en la zona de los $2, perdón, y ahora mismo ayer cerró en los 10,69, ¿no? Por tanto, una revalorización extremadamente alta. ¿Qué ocurre con estas fuertes subidas tan verticales? Que normalmente las correcciones pues también suelen ser verticales, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo es un valor que hay que dejar descansar un poco para ver qué tipo de estructura nos va dejando y si se puede, pues si nos podemos reincorporar o no. Sí es cierto que justamente en la sesión de ayer, cuando marcó la zona de los 12,50, marcó máximo histórico, y justamente al tocar ese máximo histórico se empezó a producir el recorte. Por tanto, bueno, yo creo que es un valor que de momento hay que dejarlo descansar, ver cómo hace esas correcciones y luego ya pues buscar quizás alguna incorporación alcista, pero ahora mismo yo creo que no hay que tocarlo. Y luego tenemos Mapfre, que lo habíamos comentado al principio, que estaba en una fase de corrección, ¿vale? Y está, parece ser, buscando la zona de los 2,40, 2,38, 2,40 aproximadamente. Esa zona es una zona de estructura de throwback que puede ser muy interesante para reincorporarnos al alza, ¿no? Por tanto, la zona de los 2,40, 2,38 me parece un buen punto de partida para empezar a tomar posiciones alcistas en Mapfre, ¿no? Parece que la secuencia pues va a seguir siendo de momento al alza, acompaña todo, acompaña las medias móviles, acompaña un nivel de sobreventa importante que tiene en estos momentos, estructura de throwback. Por tanto, yo creo que esos niveles de los 2,38, 2,40 para Mapfre podrían ser un buen punto de partida para comprar. Vale, voy con nota de audio. ¿Tenemos? No. Consulta a través del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. A través de ese canal pueden ver en tiempo real los gráficos que nos está enseñando Samuel Plaza de JFD Brokers España. Juan Ramón dice: soportes y resistencias de HelloFresh. Escribo desde Madrid. Muchas gracias. HelloFresh. Venga, vámonos a HelloFresh, acción del Setra, y soportes y resistencias. Vale, bueno, pues tenemos una resistencia inmediata, la primera de todas, justamente el último máximo que nos ha marcado en la zona de los 13,54, ¿vale? Y el último soporte importante que tuvimos en la zona de los 10,21, ¿vale? En líneas generales parece que el valor sí empieza a mostrar, ¿no?, cierta fortaleza, cierta tendencia alcista, marcando en el corto plazo máximos y mínimos crecientes, pero si nos vamos ya al gráfico semanal, vemos que la estructura de momento es total y absolutamente bajista, ¿vale? Aunque ha tenido esta pequeña recuperación en las últimas semanas. Para mí hay un nivel clave en el gráfico semanal de medio a largo plazo, que es justamente la zona de los 13,90, la zona de los 14 euros, ¿vale? Hasta que no superara ese nivel, no vería tan claro una potencial recuperación del valor, ¿ok? Luego, eso sí, potencial tiene de subida al menos hasta la zona de los 34,40, pero bueno, yo creo que es un valor que de momento está muy o sea, mantiene una tendencia bajista muy importante. De hecho, ahora mismo nos está marcando niveles de sobrecompra y es bastante probable que continúe con ese proceso bajista. Así que cuidado con ese valor. Vale. Y luego, no habíamos dicho No, más, era solo HelloFresh. Mira, hay muchísimas. Mira, había otro que preguntaba también por HelloFresh, Rafa Ferrer, y preguntan también por, mira, Celnex lo hemos comentado, ASML también lo hemos comentado, Infineon también, Palantir. Buenos días, Marisa. Dice, para entrar en Marvell Technology, en Palantir Technology. ¿Puede darme tendencias y precios? Venga, pues vámonos. Primero Palantir y luego vamos a ver Marvell. Eso. Bien, Palantir. Subida muy vertical, ¿de acuerdo? Ha marcado niveles máximos en la zona de los 80,90 aproximadamente y acumula 2 semanas de correcciones, ¿vale? Si nos vamos al gráfico diario, tenemos un nivel de soporte importantísimo que está muy cerca de la cotización del cierre de ayer en la zona de los 68,50, ¿vale? Y empezamos a observar patrones de comportamiento bajistas, ¿vale? Tenemos velas envolventes, tenemos patrones, digamos, de agotamiento alcista y por tanto podría venir una corrección un poquito más profunda, ¿no? ¿Qué niveles habría que vigilar? Yo creo que en Palantir, como te he dicho, 68,50, ¿de acuerdo?, como último mínimo creciente, y 59,32. Veremos a ver qué hace, pero en el corto plazo
lo veo a punto de empezar a marcar correcciones, ¿no? O a generar correcciones. Y en el caso de Marvell Technology, pues una cosa muy parecida, ¿no? Superó máximos históricos, muy buenos movimientos al alza, rompiendo los 94,20 y ahora mismo está haciendo un proceso de corrección, ¿no? De hecho, además tenemos una vela semanal de esta semana envolvente frente a la semana anterior y esto nos indica importantes correcciones. El valor por lo menos podría alcanzar la zona de los 94 o la zona de los 86. Para mí esas serían las dos referencias importantes en niveles de soporte ahora mismo importantes. Muy bien. Pues Samuel Plaza desde JFD Brokers España, gracias por ayudarnos, por los consejos, por los gráficos y por tu tiempo. Cuídate y felices fiestas. Gracias. Igualmente, felices fiestas. Hasta la próxima. A la vuelta del boletín, tenemos empresas cotizadas. Hace unas poquitas semanas, Alquiler Seguro lanzaba al parque su SOCIMI de viviendas dispersas de alquiler asequible. Una SOCIMI que bautizaba bajo el nombre de Alquiler Seguro Asset Market SOCIMI. Hoy vamos a ver qué es Alquiler Seguro Asset Market SOCIMI, qué tipo de viviendas engloba, dónde están esas viviendas, cómo les ha ido, por qué, qué esperan de Meme Growth y luego un poco tomarle el pulso al mercado del alquiler de cara al año que viene, a 2025. Cómo ven la demanda, cómo ven la oferta, los precios y que me hagan un poquito de balance de este año 2024. Vamos a hablar de pensiones, asesoramiento activo en planes de pensiones, ahorro a largo plazo, pero ahorro con criterio, con cabeza y buscando rentabilidad y ajustar los costes al máximo y consultorio de fondos. Así que nada, ahí estamos. Hasta las 11 en Capital Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Legado Ibérico, la marca premium del Pozo Alimentación, se reafirma como colaborador de la Academia de Cine de España, destacando su compromiso con la cultura y las tradiciones del país. Esta alianza comenzó con el homenaje a Profesionales 2024, que reconoció la labor de figuras esenciales del cine español como Emiliano Allende, Juan Gatti, Salvador Gómez Calle, María Silveiro y Teresa Toledo, quienes trabajan detrás de cámaras. Durante los próximos premios de la Academia, como el González Sinde y el Alfonso Sánchez, los asistentes disfrutarán del jamón Legado Ibérico. La colaboración busca democratizar la experiencia gourmet, acercando al público sabores exclusivos y de calidad excepcional, respaldados por el meticuloso proceso de producción del Legado Ibérico. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Hola, soy Joaquín Robles y os deseo felices fiestas. Hola, soy Juan Ignacio Marrón. Desde Inversores Institucionales os deseamos unas fiestas llenas de oportunidades. Oportunidades para emocionaros, para reír, disfrutar y reencontraros con los vuestros. Y por supuesto, para recordar siempre que en la vida, igual que en la economía, lo mejor está siempre por venir. Queridos amigos de Intereconomía, soy Pablo García y desde Divacons Alfa Value queremos desearos una entrañable Navidad con los vuestros y todo lo mejor para el nuevo año, en el que seguro que con una excelente información financiera y un buen análisis seguiremos cosechando éxito juntos. Y en las fiestas, ya sabéis, sed buenos o todo lo malo que os dejen. Adiós. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.